Hola, queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionado de tenerlos aquí para disfrutar de un contenido exclusivo y lleno de detalles sobre los personajes que han conquistado nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fanático de estos talentosos actores turcos, quédate porque hoy traemos un tema súper emocionante que ha dejado a todos sorprendidos y que está dando mucho de qué hablar. Este canal está dedicado a mantenerlos al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Y hoy vamos a centrarnos en una historia que ha estado en todos los titulares y que ha tocado nuestros corazones. Estoy hablando de la vida de Hande y Kerem, y como un evento tan significativo como la llegada de su bebé ha marcado un antes y un después no solo en sus vidas, sino en la vida de su familia cercana. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, porque tenemos mucho contenido interesante que compartir. No solo les traigo chismes y noticias, sino también análisis de estilo y momentos especiales de sus vidas. Así que no te lo pierdas. Para aquellos que no están al tanto, Hande y Kerem son una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca. Ambos se hicieron muy populares por su participación en la exitosa serie Senkal Kapm, El amor está en el aire, donde sus personajes vivieron una historia de amor que cautivó a miles de espectadores en todo el mundo. Tras ese proyecto, sus carreras continuaron con gran éxito, pero lo que realmente ha dado que hablar en las últimas semanas ha sido el anuncio de que Hande estaba esperando un bebé. Este embarazo trajo consigo muchos cambios, tanto para ellos como para las personas cercanas a su círculo más íntimo. Lo que parecía ser una etapa de alegría y felicidad también resultó ser un desafío, porque no todo salió como ellos esperaban. Y en este proceso, uno de los miembros más cercanos de la familia de Hande y Kerem, su sobrina Mavi Erçel, comenzó a mostrar reacciones que fueron inesperadas, generando una serie de cambios emocionales tanto en ella como en la pareja. Mavi, una niña enérgica y feliz, era una pieza clave en la vida de Hande. La relación que mantenían era muy estrecha, y Mavi disfrutaba de la atención y el amor que Hande le brindaba, junto con Kerem. Sin embargo, con la llegada del bebé, las cosas comenzaron a cambiar. Los padres, que inicialmente pensaron que los celos de Mavi eran una fase pasajera, pronto se dieron cuenta de que la situación era más compleja de lo que pensaban. La transición no fue fácil para Mavi, quien sentía que todo el amor y la atención que solía recibir se estaba desviando hacia el nuevo miembro de la familia. El comportamiento de Mavi fue una clara muestra de los sentimientos de celos que muchos niños experimentan cuando un nuevo hermano o hermana llega a la familia. Sin embargo, en este caso, la situación fue un poco más complicada. La reacción de Mavi no fue algo que simplemente pudiera pasarse por alto, sus celos no solo eran evidentes, sino que además se fueron intensificando con el paso del tiempo. Mientras Hande y Kerem trataban de adaptarse a su nueva vida como padres primerizos, también se enfrentaban a la difícil tarea de tratar de comprender las emociones de Mavi, quien veía que su lugar en la familia estaba cambiando. Los celos y la confusión emocional de Mavi se manifestaron de muchas maneras. Desde comentarios como "no te amo" cuando se encontraba molesta, hasta pequeñas actitudes que mostraban su incomodidad con la situación. Todo esto resultó ser un gran desafío para Hande y Kerem, quienes pensaron que la mejor manera de enfrentar estos cambios era con paciencia y amor. Sin embargo, pronto comprendieron que la situación no se resolvería de manera tan sencilla y que necesitaban un enfoque más estructurado para poder manejar los sentimientos de Mavi sin que afectara la relación familiar en general. En este proceso, la intervención de los miembros mayores de la familia fue fundamental. Las personas más cercanas a la pareja, especialmente los padres de Mavi, les aconsejaron que buscaran ayuda profesional para poder manejar la situación de manera saludable. Entendieron que los sentimientos de celos de Mavi eran parte de un proceso natural en el desarrollo de un niño. Pero también sabían que era crucial abordar estos sentimientos de la manera correcta para evitar que se convirtieran en un obstáculo para la convivencia familiar. Hande y Kerem,
aunque preocupados, decidieron seguir los consejos de sus familiares y buscaron la ayuda de un psicólogo. Con el apoyo profesional, la pareja pudo obtener herramientas para gestionar las emociones de Mavi de manera más eficaz y al mismo tiempo, también aprendieron a cuidar su propio bienestar emocional, ya que ser padres primerizos implica no solo la responsabilidad de cuidar a un bebé, sino también de cuidar la salud mental de los involucrados en el proceso. Lo interesante de este proceso fue cómo, a medida que pasaba el tiempo, Mavi comenzó a adaptarse a la situación. Los sentimientos de celos empezaron a disminuir gradualmente, y ella comenzó a comprender que el amor de Ande y Kerem por ella no había desaparecido, sino que simplemente se había expandido para incluir a su nuevo hermano. Este proceso de aceptación fue una montaña rusa emocional tanto para Mavi como para Ande y Kerem, quienes tuvieron que aprender a equilibrar las necesidades emocionales de todos los miembros de la familia. Lo que empezó como una fase de inseguridad y celos de Mavi, con el tiempo se convirtió en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Ande y Kerem aprendieron a ser más sensibles a las necesidades emocionales de Mavi, mientras que Mavi comenzó a comprender que su tía y su tío seguían amándola igual, solo que ahora compartían ese amor con su hermano. La paciencia y el amor incondicional de Ande y Kerem fueron claves en este proceso de adaptación. Además, este proceso no solo cambió la dinámica dentro de la familia, sino que también fortaleció la relación entre Ande y Kerem. Aunque ambos tenían que dividir su atención entre el bebé y Mavi, su apoyo mutuo les permitió superar estos momentos difíciles como pareja y les ayudó a mantener un equilibrio en su relación. A pesar de los desafíos, Ande y Kerem sabían que su amor y compromiso eran lo más importante para enfrentar cualquier dificultad que se les presentara. Lo más importante de esta historia es que, al final, la familia logró encontrar un equilibrio y Mavi aceptó la llegada de su hermano de una manera más madura. Aunque el proceso fue largo y lleno de altibajos, todos aprendieron a apoyarse mutuamente, y lo que inicialmente parecía un obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. La historia de Ande, Kerem y Mavi es un claro ejemplo de cómo el amor, la paciencia y la comprensión pueden superar cualquier desafío, y cómo, a pesar de las dificultades, la familia siempre será el pilar más importante. Con el tiempo, la familia logró encontrar una nueva forma de relacionarse, y todos aprendieron a adaptarse a los cambios con amor y respeto. A medida que Mavi crecía, su relación con el bebé se volvió cada vez más fuerte, y ahora, el amor que Ande y Kerem comparten con su hija es un reflejo del amor que todo miembro de la familia tiene por los demás. Al final, lo que parecía una situación difícil se transformó en una experiencia de crecimiento y aprendizaje tanto para Ande, Kerem, Mavi y todos los miembros de la familia. Este es el poder del amor familiar. Y así, la historia de Ande y Kerem continúa, llena de nuevos retos, nuevos proyectos y, por supuesto, un amor que crece y evoluciona con cada día. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de las noticias más calientes sobre tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video, con más chismes, análisis y todo lo que necesitas saber sobre Ande, Kerem y mucho más.